Estas fechas de abolición nos descubren a su vez grandes procesos de unidad y diferenciación en cuanto al aporte africano en los diferentes grupos de países, desde aquellos iniciadores de la abolición, en donde el elemento africano se encuentra hoy muy disminuido o casi socialmente desaparecido, con la obvia excepción de Haití, hasta aquellos en donde lo africano negro juega un rol preponderante en la conformación étnica e identitaria de la nación. Es decir, es evidente, aquellos países que donde primero se da el proceso de abolición de la esclavitud, dejaron de recibir nuevos cargamentos de esclavos negros africanos. Por lo tanto, quienes ya vivían en esos países, negros africanos o africanos negros, tuvieron que irse mezclando con el resto de la población, porque no seguían llegando nuevos contingentes de esclavos. En cambio, quienes vivieron hasta el final del 19 el proceso de esclavitud, siguieron entrando constantemente esclavos a esos países, fundamentalmente Cuba y Brasil. Y aquí quería señalar simplemente un elemento de justicia histórico, y es que quienes van primero a proponer la abolición de la esclavitud van a ser grupos cristianos protestantes, especialmente provenientes de los calvinistas que se habían asentado en Inglaterra, desarrollando lo que luego serían los peregrinos que vendrían a Estados Unidos, y por sus descendientes también en los Estados Unidos. Hay que señalar, por ejemplo, que un grupo de esos, digamos, de ese tronco protestante calvinista, como los cuáqueros, ellos mismos decretaron que para ser cuáquero tenían que no tener esclavos. Y recordemos que los cuáqueros son aquellos de la avena cuáquer. Ellos fueron los primeros que unilateralmente decidieron que no podía ser cuáquero y además tener esclavos. Es decir, esto es importante porque fue esa religión cristiana, pero la protestante, la que lo hizo, porque debemos ser justos desde el punto de vista histórico. Así como la religión católica tuvo un elemento central en la supervivencia y la reivindicación de lo indígena, no lo tuvo en la liberación de los esclavos. Y las ramas protestantes, que no tuvieron ningún papel importante, al contrario, propusieron más bien un sectarismo en contra de los indígenas, pero en cambio grupos de ellos fueron vitales para la defensa y la abolición de la esclavitud de los africanos negros, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. E igualmente, si lo vemos en una perspectiva mundial, cuando nosotros hemos analizado la trata de esclavos, tanto la trata atlántica, que estuvo en manos de cristianos europeos, como la trata índica, que estuvo en manos de los musulmanes hacia el Oriente Medio, hacia el norte de África, hacia Asia. Igualmente, como muchos reinos africanos participaron en la esclavitud y ellos mismos pregonaban o practicaban sus religiones africanas tradicionales, si lo vemos en una perspectiva histórica más amplia, tenemos que reconocer que la única religión que propuso la liberación de los esclavos fue la religión cristiana en su rama protestante calvinista, porque la religión católica se plegó, pero no fue la que lo inició, y los musulmanes y las religiones africanas tradicionales nunca hicieron un proceso para apoyar la eliminación de la esclavitud negra de los africanos negros. Es decir, que participaron tanto las religiones africanas tradicionales, mantuvieron la esclavitud como un elemento de su sociedad, igualmente los países de ascendencia musulmana igualmente mantuvieron la esclavitud, y solamente con el proceso que se inicia en el 19, y por cierto que va a tener un papel fundamental Inglaterra porque será la que impondrá el bloqueo en las costas. Por supuesto, entre otras cosas, le interesaba la eliminación de la esclavitud para poder desarrollar su capitalismo industrial, pero fueron los que luego se van a oponer a la continuación de esa esclavitud y van a bloquear las costas y van a perseguir a los esclavistas que ya en el siglo XIX
solamente lo señalamos aquí porque sería objeto, o va a ser objeto de una videoconferencia en especial sobre la trata atlántica hacia América, los nuevos contrabandistas de esclavos que ahora tendrán que sufrir unos riesgos mayores y por lo tanto los esclavos serán mucho más caros, van a ser fundamentalmente esclavistas de Estados Unidos, incluso negros libertos que se dedicarán a vender esclavos y a capturar esclavos, serán de Brasil y de Estados Unidos las principales potencias esclavistas de mediados del siglo XIX. Y esto es importante que no lo olvidemos. Volviendo a una visión general de estos procesos de la esclavitud en los países de la América hispana y en los países de la América portuguesa, en términos del antropólogo africanista Roger Bastide, franco-brasilero, quien por cierto además se hizo fiel, o sea, se inició en los misterios del candomblé de Bahía, por lo tanto es un africanista francés blanco, pero que se nacionalizó brasilero, incluso participó en la religión, participó hasta su muerte como iniciado en la religión del candomblé, es decir, un africanista totalmente comprometido y convencido de la importancia de África y de la importancia del mundo afroamericano y de la importancia de estas religiones afroamericanas. En términos de este antropólogo, tendríamos que en los grupos 1, es decir, aquellos de abolición más temprana de la esclavitud, exceptuando a Haití, y el 2, aquellos que abolieron la esclavitud entre 1826 y 1850, predominan los rasgos culturales, lo que él llama afroamericanos. Mientras en el grupo 3, es decir, aquellos países que abolieron la esclavitud entre el 51 y 1870, que incluye a Venezuela, que lo hizo en 1854, destacan los rasgos culturales negros. Y en el grupo 4, es decir, Puerto Rico, Cuba y Brasil, que lo hicieron a finales del 19, la hegemonía corresponde a los rasgos africanos. Por eso es que las religiones africanas, afroamericanas negras, se encuentran con su mayor desarrollo en países como Cuba y Brasil, mientras que en los grupos 2 y 3 predomina el catolicismo negro, en lo atinente a la influencia de la esclavitud africana negra en América. En otra videoconferencia, cuando hicimos una somera revisión de las religiones y de la impronta africano-negra en América, distinguíamos lo que puede ser el catolicismo negro y el protestantismo negro de las religiones afroamericanas negras. Aquí está la razón, que es que son parte de diversos procesos de esclavitud vivido en esos países. Lamentablemente, por la brevedad de esta videoconferencia y la especificidad, no podemos profundizar en lo de religiones y religiosidades populares. Eso lo haremos en una próxima videoconferencia.